Ver el emocionante programa Alaskan Boost People puede ser una experiencia apasionante, hasta que ves a tu miembro favorito del elenco, Brown, rompiendo en llanto. Muchos recordamos el episodio desgarrador donde Rain fue a un viaje en bote con sus hermanos Gabbybeard. Pero, ¿sabías que después de los devastadores eventos que se emitieron el 13 de noviembre de 2022, los espectadores del programa le enviaron a Rain un balde de buenos deseos y flores? En este video, profundizaremos en la impactante verdad sobre lo que realmente le ocurrió a Rain Brown de Alaskan Boost People. Así que siéntate, toma palomitas de maíz y comencemos. Rain, la hija menor de la familia, creció rodeada de sus 5 hermanos protectores y su hermana. Nacida el 23 de noviembre de 2002 en Oona, Alaska, Rain pasó su infancia viviendo en los bosques y en la cercana isla Chichagof. A pesar de su crianza en un entorno agreste, la pasión de Rain por la moda la diferenciaba de su familia. Le encantaba mantener su ropa combinada y ordenada, y su sentido del estilo era inigualable. Pero eso no es todo. Esta talentosa chica tenía muchos otros intereses también. Rain era una escultora, cantante y música consumada. De hecho, su padre Billy Brown le regaló su primer instrumento musical, un ukelele, que tocaba maravillosamente. El amor de Rain por la lectura era otra pasión que compartía con sus fans. Devora libros de todos los géneros, pero sus favoritos eran los clásicos misterios de Nancy Drew. Con una mente aguda y un amor por la aventura, Rain era como la propia Nancy Drew. Pero, por supuesto, crecer en Alaska requiere habilidades únicas, y Rain las tenía de sobra. Aprendió a sobrevivir en la naturaleza, reutilizando materiales viejos y chatarra para hacer herramientas y dispositivos útiles. Rain era una verdadera maestra en la reutilización, convirtiendo trozos de metal y madera en tesoros hermosos y funcionales. Sus padres, Billy y Amy Brown, vivieron una vida extraordinaria en la naturaleza de Alaska durante décadas. Aunque no eran nativos de Alaska, se convirtieron en uno con la tierra y su gente. La autobiografía de Billy, One Way Vadatime, cuenta la historia de sus luchas mientras construían una vida para su familia en el agreste entorno de Alaska. Y hablando de familia, Rain tiene 6 hermanos, todos tan únicos y fascinantes como ella. Sus hermanos son Matthew Jeremiah Brown, Matt, Joshua Bam Bam Brown, Bam Bam, Solomon Isaiah Fredon Bear Brown, Bear, Gabriel Starbuck Brown, Gav, y Noah Darkload Brown, Noah. Su hermana es Amora Jan Snowbird Brown, Beard. Con una familia tan grande, la casa de los Brown nunca tenía un momento aburrido. Esto es lo que se sabía sobre la feliz familia Brown. Lo que no se sabía sobre Rain y la familia Brown es que también enfrentaron tiempos difíciles. La familia Brown ha atravesado muchas adversidades. Fue impactante ver cómo ciertos sucesos en la vida de la familia dejaron una huella profunda y duradera en cada uno de sus miembros. Y así fue también con nuestra querida Rain. Los Brown han enfrentado una serie de eventos turbulentos, incluyendo problemas legales, bodas canceladas y un devastador incendio forestal que destruyó la casa de Rain Brown. Estos incidentes parecen haber afectado negativamente a Rain mientras la familia trataba de superar esas circunstancias tan difíciles. A pesar de todos estos obstáculos, la familia Brown perseveró e incluso construyó un nuevo hogar en una finca forestal en Tonnuskip, en las montañas del norte de la cordillera Cascade, en Washington. Esta propiedad tiene más de 436 acres de terreno y costó más de $1.6 millones. Y hablando de hogares, ¿sabías que la familia de Rain una vez vivió en una lujosa mansión de $2.7 millones en Beverly Hills? Lo hicieron todo por amor a Lee Branson, quien necesitaba atención médica por un cáncer de pulmón en Los Ángeles. La familia gastó una fortuna en su tratamiento, y Rain luchó contra la depresión durante ese tiempo mientras la salud de su madre se deterioraba. Podemos decir que también era una niña muy apegada a su mamá. Muy tierno, pero pasemos a cómo Rain se hizo famosa. Todo comenzó con el exitoso programa de televisión Alaskan Boost People, que se enfocaba en el estilo de vida único de la familia en la naturaleza de Alaska. Y Rain no era simplemente una miembro más del elenco. También protagonizó North Pole to North Star. Cuando todo parecía perfecto, la vida dio un giro de 360 grados para nuestra Rain. Sí, estamos seguros de que todos han oído hablar de ello. La pérdida de su padre, Billy Brown, en 2021, resultó ser uno de los desafíos más difíciles para la familia. Cuando se estrenó la nueva temporada del programa en Discovery tras la muerte de su padre, los espectadores no pudieron evitar conmoverse por la familia Brown mientras intentaban sobrellevar la repentina pérdida de Billy tras sufrir una convulsión fatal. Y fue Rain, la hija menor de Billy, quien pareció tomarlo de la manera más dura. Ella incluso llegó a decir que una parte de ella murió junto con su padre.
Uno puede imaginar lo difícil que fue para ella lidiar con sus emociones. En un episodio de Alaskan Boost People, Rain acompañó a su hermana Vir de regreso a Alaska para una cirugía, y el peso emocional del viaje fue demasiado para ella. A medida que avanzaban hacia el norte, Rain se fue sintiendo cada vez más abrumada. Estaba claro que los recuerdos de su padre pesaban mucho en su mente, pero la familia Brown siempre ha sido un gran apoyo, y se unieron para apoyar a Rain cuando más lo necesitaba. Vir, en particular, estuvo muy presente para su hermana, reconociendo que el viaje había sido mucho más emocional de lo que habían anticipado. Después de una conversación sincera con su hermana, Rain se dio cuenta de que buscar ayuda profesional podría ser la clave para su sanación, y en una publicación en Instagram, les recordó a sus seguidores que vieran la belleza del mundo incluso en los momentos difíciles. La disposición de Ran para compartir su historia y buscar apoyo fue recibida con una gran muestra de simpatía por parte de los fanáticos. Muchos expresaron lo conmovidos que estaban por su honestidad y vulnerabilidad, y algunos incluso admitieron haber derramado lágrimas mientras veían el episodio. El viaje emocional de Ran es un recordatorio inmediato de que incluso aquellos que parecen ser los más fuertes entre nosotros necesitan apoyo y ayuda en tiempos difíciles. Un sistema de apoyo es esencial, y no hay vergüenza en buscar ayuda cuando se necesita. A medida que los fanáticos de Alaskan Boost People continúan siguiendo el viaje de la familia Brown, pueden encontrar consuelo al saber que incluso en los momentos más duros, siempre hay esperanza de sanación y crecimiento. Después de reconocer que necesitaba apoyo, pareció como si hubiera desaparecido y nunca hubiera existido. Fue un misterio que dejó a los fanáticos del exitoso programa Alaskan Boost People rascándose la cabeza durante meses. ¿Dónde estaba Ran Brown? La joven, que había sido una presencia constante en el programa desde sus inicios, desapareció de las redes sociales, sin decir una palabra a principios de junio. Pero ahora, los fanáticos finalmente tienen algunas respuestas. Con el anuncio de una nueva temporada de Alaskan Boost People en el horizonte, Rain Brown finalmente rompió su silencio y regresó a las redes sociales después de una larga ausencia. Y lo que tenía que decir ha emocionado a los fanáticos más que nunca. Raine compartió una impresionante foto de la naturaleza en su última publicación antes de desaparecer, con colinas, árboles y nubes a lo lejos. Su pie de foto decía: "Lo que Dios mantiene unido supera la prueba del tiempo", un mensaje de esperanza que sugería un profundo despertar espiritual. Y con hashtags como "Dios es bueno y solo respira", los fanáticos se quedaron preguntándose qué estaba ocurriendo en la vida de Ran. Con su regreso, los fanáticos esperaban con ansias ver qué traería Ran a la nueva temporada de Alaskan Boost People. ¿Habrá encontrado una nueva sabiduría para compartir con los espectadores? ¿Estará persiguiendo nuevas aventuras y experiencias? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, el regreso de Ran a las redes sociales fue un alivio bienvenido para los fanáticos que esperaban con ansias cualquier noticia de su estrella favorita. Y con la nueva temporada a la vuelta de la esquina, está claro que Ran Brown está lista para conquistar el mundo una vez más. Pero el regreso de Ran a las redes sociales no es el final de lo que queremos compartir con ustedes. Tenemos más noticias sobre ella. ¿Sabías que Ran Brown, la estrella de Alaskan Boost People, también es una talentosa música? Así es. Además de ser una personalidad de la televisión, es una violinista y guitarrista talentosa, e incluso ha lanzado su propio álbum musical. Pero eso no es todo. Rain también gana un ingreso significativo por sus apariciones en Alaskan Boost People. Gana la impresionante suma de $40,000 por episodio, lo que equivale a unos $800,000 por temporada. Su patrimonio neto se calcula en alrededor de $500,000, incluyendo el salario del programa y los ingresos de su carrera musical. Está claro que Raine es una persona polifacética con un futuro brillante por delante. Ya sea cautivando al público en la televisión o impresionándolos con sus habilidades musicales, seguramente seguirá forjando un nombre en la industria del entretenimiento. El viaje de Raine Brown ha estado lleno de altibajos, desde crecer en la naturaleza de Alaska hasta convertirse en estrella de reality y música talentosa. Raine ha enfrentado muchos desafíos en el camino. La muerte de su padre fue devastadora, pero Ran ha demostrado una fuerza increíble frente a su dolor. Su disposición a buscar ayuda y compartir su camino con otros ha inspirado a muchos. Aunque su ausencia en redes sociales pudo haber preocupado a los fanáticos, el regreso de Ran y su próxima aparición en la nueva temporada de Alaskan Boost People fue una noticia emocionante para sus seguidores. Y no podemos esperar a ver qué le depara el futuro a esta joven talentosa y valiente. Back there, Ran? Yep. You don't grow up with 5 brothers and not carry around weight. Do you want me to take it for you?
No, I'm gonna let you take 2 while I'm not carrying anything. I don't think so. I'm not a sissy. Ran Brown de Alaskan Bush People ha sido sentenciada. La más joven y alguna vez la más esperanzadora miembro de la familia, Brown ahora enfrenta las duras consecuencias de un caso criminal que ha dejado atónitos a los fanáticos y seguidores de larga data. Arrestada junto a su esposo por robo, daños maliciosos y allanamiento ilegal, la caída en desgracia de Ran ha dejado a muchos preguntándose qué salió tan terriblemente mal. Detrás de escena, su vida había tomado un giro más oscuro mucho antes de que los titulares estallaran. Ahora, con la sentencia finalizada, quedan preguntas dolorosas. ¿Cómo colapsó el mundo de Raine Brown tan rápidamente? ¿Qué batallas estaba librando en silencio? Y después de todo lo que ha perdido, ¿aún hay un camino de regreso para ella? ¿O este es verdaderamente el final? El arresto de Raine Brown conmociona al país. ¿Qué ocurrió? El 11 de abril de 2025, Raine Brown, la hija menor de la famosa familia del programa Alaskan Bush People, fue arrestada junto a su esposo, Josiah Lorton, en el condado de Okanogan, Washington. Los cargos eran graves: robo en primer grado y daños maliciosos en primer grado, ambos delitos graves. Además, Raine enfrentó un cargo separado de allanamiento ilegal en segundo grado, considerado un delito menor grave. Según los informes policiales, Raine y Josiah fueron acusados de entrar ilegalmente en una propiedad privada sin permiso y causar daños significativos a la propiedad. Aunque los detalles específicos del incidente, como la identidad del dueño de la propiedad, la magnitud del daño o lo que ocurrió exactamente dentro de la residencia, no se han hecho públicos, fuentes policiales confirmaron que los cargos se basan en pruebas recogidas en el lugar y testimonios de testigos. El arresto provocó un gran impacto en el mundo de la televisión de realidad. Durante años, se la había retratado como la hija inocente y centrada de la ruda familia Brown, sobreviviendo fuera de la red en condiciones extremas. Verla esposada, enfrentando cargos penales serios, fue un giro impactante para los fanáticos que la vieron crecer en la televisión nacional. Después de ser ingresados en la cárcel del condado, Raine y Josiah pasaron 3 días detenidos. El 14 de abril de 2025, ambos fueron liberados sin tener que pagar fianza. Una decisión que levantó cejas. Algunos especularon que su liberación indicaba que los cargos podrían ser menos graves de lo que se temía inicialmente, mientras que otros argumentaron que reflejaba sus antecedentes limpios. Aún así, se les ordenó comparecer en una fecha futura ante el tribunal para enfrentar formalmente los cargos. La reacción pública fue rápida y dividida. Mientras algunos fanáticos salieron en defensa de Ran, expresando su incredulidad ante la posibilidad de que ella estuviera involucrada en algún crimen, otros señalaron que su comportamiento público cada vez más errático. En los últimos años insinuaba luchas personales más profundas. Este preocupante incidente marcó una caída dramática y muy pública para Raine Brown, empujando sus batallas privadas al centro del escrutinio mediático. Durante semanas, hubo pocas noticias oficiales sobre su caso, solo rumores y especulaciones entre los fanáticos. Pero hace apenas 2 minutos, todo cambió. Surgieron actualizaciones de última hora que confirman que la situación ha tomado un giro dramático y desgarrador. Lo que ocurrió a continuación dejó a los fanáticos de todo el mundo atónitos y generó aún más preguntas dolorosas sobre el verdadero rumbo de la vida de Raine Brown. El impactante arresto de Raine es solo el comienzo de una historia mucho más profunda. Una historia moldeada por años de batallas emocionales ocultas que pocos llegaron a comprender realmente. Una larga lucha con la salud mental. Mucho antes de su arresto, ya habían comenzado a aparecer señales preocupantes en la vida de Raine Brown. Debajo de la cara sonriente que los espectadores conocían de Alaskan Bush People, libraba silenciosamente luchas serias de salud mental que solo empeoraron con el tiempo. Como la más joven de la familia Brown, Raine enfrentó una enorme presión desde muy temprana edad. Creció aislada del mundo exterior, viviendo en condiciones extremas para las cámaras de la televisión. Aunque este estilo de vida parecía aventurero y emocionante para los espectadores, detrás de escena, tuvo un alto costo emocional. En 2018, con solo 15 años, Ran se abrió valientemente con sus seguidores, admitiendo que luchaba contra una depresión profunda. Reveló que había comenzado terapia para buscar ayuda y enfrentar sentimientos abrumadores de tristeza, soledad y confusión sobre su lugar en el mundo. En Instagram, las publicaciones de Ran se volvieron cada vez más emocionales y crípticas, a veces haciendo referencia a sentirse perdida o incomprendida. Los fanáticos se preocuparon cuando comenzó a hablar sobre sus luchas internas, incluso refiriéndose a sí misma en una ocasión como un alma perdida.
En ocasiones, Ran desaparecía de las redes sociales durante semanas o incluso meses sin explicación, alimentando la especulación sobre su estado mental. Personas cercanas a la familia compartieron más tarde que Ran experimentaba episodios recurrentes de depresión, agravados por las crecientes responsabilidades que enfrentaba mientras aún trataba de encontrar su rumbo como joven adulta. Viviendo entre dos mundos, las duras exigencias de la vida fuera de la red y las expectativas de la fama televisiva, quedó emocionalmente fracturada y a menudo aislada de sistemas tradicionales de apoyo como amigos de la escuela, consejeros y mentores. Ran intentó enmascarar su dolor a través del arte, la poesía y afirmaciones positivas en sus redes sociales, pero bajo sus publicaciones inspiradoras, a veces se deslizaban mensajes más oscuros. En una publicación, habló sobre usar una sonrisa como armadura, insinuando la enorme carga emocional que llevaba tras puertas cerradas. Las batallas de salud mental rara vez son simples, y para muchos que han seguido de cerca el camino de Ran, se cree que sus largos años de lucha interna pueden haber erosionado su capacidad para tomar decisiones acertadas o buscar ayuda cuando más la necesitaba. Algunos observadores sienten que su sufrimiento silencioso desempeñó un papel devastador en la serie de malas decisiones que finalmente la llevaron a ser arrestada. Lo que para los demás parecía una caída repentina en desgracia, puede haber sido, a los ojos de muchos, el trágico desenlace de años de dolor no resuelto, creciendo en silencio bajo la superficie, y a medida que sus luchas emocionales se profundizaban, enfrentaba nuevos puntos de quiebre que la empujaban aún más por un camino que ya no podía controlar. La muerte de Billy Brown. En febrero de 2021, Rain Brown sufrió un golpe devastador que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Su padre, Billy Brown, el querido patriarca de la familia del programa Alaskan Bus People, murió repentinamente a los 68 años tras sufrir una convulsión fatal. En el rancho North Star de la familia, en Washington, Billy no era solo el padre de Rain, era su roca, su brújula moral y su base emocional. A lo largo de su vida, Rain describió abiertamente a su padre como su héroe y mejor amigo, alguien que la había guiado a través de los desafíos únicos de crecer aislada del mundo moderno. Su fallecimiento dejó un enorme vacío en la familia Brown, pero para Rain, fue una catástrofe que cambió su vida. En las semanas posteriores a su muerte, el dolor de Rain era visiblemente profundo. Publicaba mensajes desgarradores en Instagram, admitiendo ante sus seguidores que se sentía completamente perdida sin él. En una publicación emotiva, escribió: "Ya no sé quién soy sin ti". Compartió fotos de atardeceres y paisajes naturales, usándolos como metáforas de pérdida, soledad y la búsqueda de sentido en un mundo que de repente se sentía desconocido e inseguro. Los fanáticos notaron rápidamente un cambio drástico en su comportamiento. Rain se alejó del foco público, limitando sus apariciones en el programa de telerrealidad de la familia y tomando largas pausas en las redes sociales. Antes una presencia enérgica y vibrante, se volvió sombría y retraída. Personas cercanas a la familia confirmaron más tarde que Rain había estado enfrentando oleadas de depresión profunda, luchando por encontrar una razón para seguir adelante tras la pérdida del hombre que siempre había sido su ancla emocional. La muerte de Billy también alteró toda la dinámica familiar. Como líder y tomador de decisiones, Billy había mantenido unida a la familia durante innumerables dificultades. Sin él, las tensiones entre hermanos salieron a la luz de manera más evidente, y la imagen sólida que antes proyectaban comenzó a fracturarse. Para Rain, quien ya lidiaba con batallas emocionales personales, el colapso del apoyo familiar hizo su situación aún más precaria, dejándola a la deriva justo en el momento en que más necesitaba estabilidad. Muchos que han seguido la trayectoria de Rain creen que la muerte de Billy desencadenó un devastador efecto dominó en su vida. Sin su guía y protección, Ran se volvió más vulnerable a influencias negativas, malas decisiones e inestabilidad emocional. Le costaba establecer límites, distinguir a los verdaderos amigos de los oportunistas y encontrar su propia identidad fuera de la imagen pública cuidadosamente construida por su familia. Estas vulnerabilidades, al no ser atendidas, eventualmente la llevarían por un camino peligroso, culminando en los problemas legales que ahora dominan los titulares. Lo que hizo que el duelo de Rain fuera aún más difícil de sobrellevar fue la naturaleza pública de su luto. Lidiar con el dolor en privado ya es bastante difícil, pero para Rain, cada paso que daba era examinado minuciosamente por fans y críticos por igual. Cada publicación críptica, cada ausencia, cada arrebato emocional era analizado y juzgado, lo que la hacía sentir aún más expuesta, aislada e incomprendida. Ese aislamiento, muchos creen,
la empujó aún más por un camino de decisiones desesperadas y confianza mal depositada. Todavía lidiando con un dolor abrumador y buscando algo o alguien a quien aferrarse, Raine pronto recurrió a uno de los pocos lugares donde creía poder encontrar consuelo, una nueva relación que acabaría siendo una de las decisiones más controvertidas y decisivas de su vida. El matrimonio de Raine bajo el microscopio. Tras la muerte de Billy Brown, Raine Brown buscaba desesperadamente estabilidad, compañía y refugio emocional. Aislada de gran parte de su familia, abrumada por el dolor y luchando con sus propias batallas de salud mental, encontró consuelo en una relación que rápidamente se volvió seria. Su vínculo con Josiah Lourten. Se sabe muy poco públicamente sobre Josiah Lourten. No es una celebridad, ni un experto en supervivencia, ni una figura televisiva. A diferencia de la imagen ruda que muchos fans asociaban con los Brown, el pasado de Josiah permanece en gran medida privado, lo que ha generado muchas especulaciones. Lo que está claro es que Josiah se convirtió en una figura central en la vida de Eran. En su momento de mayor vulnerabilidad, un periodo marcado por trastornos emocionales, lazos familiares fracturados y escrutinio público. La relación de Eran y Josiah se desarrolló en gran medida lejos de las cámaras. A diferencia de otras etapas de su vida, Eran eligió mantener muchos detalles de su matrimonio en privado. Rara vez publicaba sobre Josiah, y cuando lo hacía, las apariciones eran breves y cautelosas. Algunos fans interpretaron esta privacidad como una señal de amor verdadero, Eran protegiendo algo sagrado. Otros, sin embargo, expresaron su preocupación, temiendo que el aislamiento de Raine y su trauma no resuelto la hicieran susceptible a vínculos poco saludables. En 2024, Raine confirmó que se había casado en silencio con Josiah Lourten. El anuncio sorprendió incluso a los fans de toda la vida. Notablemente, ninguno de los hermanos de Raine asistió a la boda, una revelación que generó serias preguntas sobre las divisiones internas de la familia. El matrimonio de Raine parecía simbolizar un cambio más profundo, una joven rompiendo con las tradiciones y expectativas de su familia, buscando independencia, pero quizás haciéndolo desde un lugar de profundo dolor emocional en lugar de empoderamiento. Personas cercanas a la situación describieron más tarde el estilo de vida de Raine y Josiah como de subsistencia, viviendo una vida de supervivencia ruda, pero sin el apoyo financiero y de producción que alguna vez proporcionó el Alaskan Bush People. Según se informa, la pareja tenía dificultades económicas, mudándose con frecuencia entre residencias temporales y dependiendo de trabajos ocasionales para subsistir. Personas cercanas insinuaron que las tensiones financieras, combinadas con la fragilidad emocional persistente de Raine, crearon un ambiente tenso e inestable. Cuando Raine y Josiah fueron arrestados en abril de 2025 por robo, alteración maliciosa y allanamiento de morada, muchos observadores conectaron de inmediato los problemas personales de Raine, las presiones de su nuevo matrimonio y las decisiones que llevaron a su caída. Para algunos, el vínculo de Eran con Josiah parecía un salvavidas en sus momentos más oscuros, pero con el tiempo, puede haber evolucionado en otra fuente de inestabilidad, en lugar de la base sólida que tanto necesitaba. Ahora, con los impactantes desarrollos recientes relacionados con el caso legal de Eran, las preguntas sobre su relación con Josiah solo se han intensificado. ¿Fue él un compañero que le brindó amor y apoyo en sus años más difíciles? ¿O su vínculo, forjado en el dolor y la desesperación, aceleró finalmente la espiral de Raine hacia la crisis? Tras su arresto, Raine Brown finalmente rompió el silencio y no señaló con el dedo a extraños, sino a alguien en quien alguna vez confió profundamente, su exrepresentante. La respuesta pública de Raine encendió aún más la controversia. Las acusaciones contra su representante, la amarga lucha de Raine por su reputación. Después de pasar 3 días en la cárcel tras su arresto en abril de 2025, Raine Brown fue liberada sin fianza, pero antes de su próxima comparecencia ante el tribunal, finalmente decidió romper su silencio, y su mensaje sorprendió a todos. En lugar de disculparse o explicar los cargos en su contra, acudió a Instagram para acusar a un exrepresentante de traición, robo y falsas acusaciones. En una publicación sentida y emotiva, Raine afirmó que un ex-manager, alguien en quien alguna vez confió para manejar su carrera y sus finanzas, no solo le había robado, sino que ahora estaba orquestando su caída al acusarla falsamente de crímenes que ella insiste en que no cometió. Raine escribió: "Me duele el corazón que mis arcoíris hayan decidido creer las mentiras de mi antiguo representante, quien me robó $43,000 y me maltrató, en lugar de tal vez pensar, oh no, ¿quién está diciendo esto sobre Raine? No, wow, qué pérdida.
Continuó suplicando a sus seguidores que esperaran a escuchar su versión de los hechos. Me duele profundamente el corazón. Dicho esto, espero que se queden para escuchar mi lado de la historia. Grant también publicó un poderoso versículo bíblico junto a su declaración para reforzar su súplica por comprensión y justicia. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. A través de sus palabras, Grant dejó claro que creía que la pesadilla legal que ahora enfrentaba no era el resultado de sus propias acciones, sino un ataque calculado por parte de alguien que ya la había dañado profundamente en el pasado. Pintó un cuadro de traición, robo y abuso emocional, y se retrató a sí misma como una joven que fue engañada una vez más por personas en las que había confiado durante sus años más vulnerables. Las reacciones de los fanáticos estuvieron fuertemente divididas. Algunos corrieron en defensa de Grant, argumentando que había sido ingenua y explotada desde joven, especialmente después del colapso emocional que sufrió tras la muerte de su padre. Simpatizaban con sus declaraciones, creyendo que había sido el blanco de un ex asociado manipulador que sabía cuán frágil era. Otros vieron la declaración de Grant con escepticismo. Algunos se preguntaron si culpar a su manager era un intento de desviar la responsabilidad de sus propias acciones. Señalaron que los cargos legales no se presentan a la ligera y se preguntaron si Grant estaba tratando de cambiar la opinión pública antes de su fecha en la corte. Independientemente de la postura de los fans, algo era seguro. El estallido de Grant Brown en Instagram convirtió su silencioso problema legal en una batalla pública total por su reputación. Ya no se trataba solo de los cargos por robo. Se había convertido en una historia más profunda de traición, manipulación y colapso emocional. Pero las acusaciones de Grant contra su ex-manager eran solo parte de la historia. A medida que la atención crecía, comenzaron a surgir detalles inquietantes desde dentro de su propia familia, revelando grietas, conflictos y traiciones que habían estado ocultos durante demasiado tiempo. Fracturas familiares. Mientras Rain Brown lidiaba con problemas legales y acusaciones de su exrepresentante, otra dolorosa ruptura se gestaba mucho más cerca de casa, dentro de su propia familia. Mucho antes de su arresto en 2025, ya comenzaban a aparecer signos de profundas fracturas entre Rain y sus hermanos, revelando un lado de la familia Brown que rara vez se veía en televisión. En agosto de 2024, el hermano de Rain, Noah Brown, y su esposa, Rain, la cuñada, presentaron una petición de orden de protección contra ella en el tribunal del condado de Kanagan. Las acusaciones eran profundamente perturbadoras y pintaban una imagen de una relación familiar en grave deterioro. Según documentos judiciales, Noah acusó a Rain de acoso, hostigamiento y abuso de sustancias, afirmando que su comportamiento había escalado al punto de poner en riesgo la seguridad de su familia, particularmente la de sus dos hijos pequeños, Ilaiche y Adam. Entre las acusaciones específicas, Noah alegó que Rain tenía un patrón de amenazas maliciosas e intencionales, y afirmó que existía una amenaza de violencia, incluida la presencia de un arma de fuego o arma blanca, lo que causaba una angustia emocional considerable. Aún más alarmante, afirmó que Rain había estado usando cocaína y metanfetaminas, además de consumir alcohol, y alegó que en una visita en diciembre de 2023 incluso le ofreció cocaína a su madre, Amy Brown. Se mencionaron dos incidentes particularmente escalofriantes en la petición de Noah. En un episodio, durante la grabación de Alaskan Bus People en julio de 2022, Noah recordó estar en un ascensor con Rain cuando ella supuestamente dijo: "Mi vida sería mucho más fácil si tú estuvieras muerto. Si tan solo no me atraparan. Creo que mi pistola está en mi cuarto". En otro incidente, en mayo de 2023, Rain supuestamente se alteró mientras intentaba transportar un caballo desnutrido. Noah afirmó que Rain le gritó: "Solo cállate, no necesitamos tu ayuda. Prefiero que el caballo muera antes que escucharte a ti. Yo misma le quitaré la vida. Ahora ve a esperar en tu camioneta o iré a buscar mi arma ahora mismo". Se informó que el caballo murió al día siguiente. Citando estos incidentes como evidencia de amenazas crecientes e inestabilidad, la petición de Noah buscaba prohibir que Rain contactara a su familia y exigía que entregara todas las armas de fuego, incluyendo 2 pistolas, rifles semiautomáticos y escopetas. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones alarmantes, el tribunal negó la orden de restricción temporal. El juez citó la falta de pruebas inmediatas y problemas procesales, señalando que los incidentes descritos eran demasiado antiguos o estaban insuficientemente documentados
documentados como para justificar una protección de emergencia. En respuesta a la denuncia, Ran no guardó silencio. Acudió a Instagram para expresar su frustración ante lo que consideraba expectativas poco realistas y críticas por parte del público, y posiblemente de su propia familia. Ran criticó la idea de que la gente prefería una versión pulida y sanitizada de ella en lugar de aceptar su verdadero yo, imperfecto. Escribió. La publicación de Rain adoptó un tono de desafío y resentimiento. Dejó claro que no se conformaría con las expectativas de los demás sobre lo que debería ser. Incluso insinuó que había más en la situación de lo que los externos sabían, sugiriendo que su versión de los hechos aún no se había contado. Insinuó una revelación futura, escribiendo: si esa frase te ofendió y te preguntaste ¿qué le pasó a ella? Sigue haciéndote esa pregunta. Tal vez algún día lo contaré. Para muchos, estas acusaciones resurgidas por parte del hermano de Ran comenzaron a darle más credibilidad a los cargos recientes de robo que ella enfrentaba. Su pasado ya no se veía como una simple rebeldía juvenil o malentendidos familiares. Ahora se enmarcaba como un patrón de comportamiento cada vez más inestable e imprudente. También comenzaron a surgir dudas sobre la publicación de Ran en Instagram, donde culpaba a un exrepresentante de haberla tendido una trampa, mientras que algunos seguidores leales seguían creyendo en su versión de los hechos. Un número creciente de fanáticos y observadores se preguntaba si Rain realmente podría haber cometido los delitos de los que se le acusaba. Como comentó bruscamente un fanático, si Rain realmente hizo todo lo que su hermano la acusó de hacer, entonces ya no es la dulce luz brillante que vimos en la televisión. No es ninguna santa. Todo esto grita culpable. Otro escribió: a estas alturas, es difícil creer que Rain sea inocente. No recibes tantas acusaciones de tu propia familia, si no hay algo de verdad detrás de ello. Y justo cuando parecía que la situación de Ran no podía empeorar, una noticia de última hora confirmó que su destino estaba sellado y que las consecuencias eran incluso más devastadoras de lo que los fanáticos temían.